Sí, como hablábamos con el doctor Labaña hace un ratito, ¿no es cierto? El tema ahora son nuestras exportaciones, nuestras importaciones. ¿Qué pasa con nuestro comercio? Por eso también tengo una mesa que nos va a ilustrar al respecto. Tengo a mi derecha a Miguel Ponce, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Y aquí, a mi izquierda, tengo a Carlos de la Vega, que es presidente de la Cámara Argentina de Comercio, y a Guillermo Dietrich, que es presidente del Grupo Dietrich. Bueno, realmente hay una enorme inquietud, ¿no es cierto?, entre nosotros ciudadanos que no estamos relacionados con el comercio ni con las exportaciones o importaciones. Una enorme inquietud porque tenemos la sensación, primero, de puestos de trabajo suprimidos, desaparecidos o suspendidos, ¿no es cierto? Y por otra parte, variaciones de mercado que van a tratar, evidentemente, de modificar nuestras vidas, si es que no lo han logrado ya. No sé cómo es la mirada de la Cámara de Importadores. Ponce. Bueno, paradójicamente, dos números están pintando esta situación que vos también relatabas, Magda, y que surgieron el propio día de la exportación. El día de la exportación se celebra todos los años, fue hace una semana, y allí se tiraron dos cifras, ¿no es cierto? Históricamente, alrededor del 82% de lo que entra a Argentina entra para la producción. Desde los últimos 3 meses, esto llega al 90%. O sea, el 90% de lo que ingresa está destinado a la producción. Dentro de esto, el 80% está destinado a la industria exportadora. Por lo tanto, 8 por 9, 72, el 72% de lo que ingresa al país está destinado a la producción para la exportación. Esto implica claramente que si hay una situación en la cual se golpea, ¿no es cierto?, a las importaciones, se golpea al comercio exterior, se está impidiendo la exportación también del trabajo argentino, es obvio que esto iba a pegar de manera directa en el empleo. Y es lo que estamos viendo, porque además, con la nueva situación que se ha dado, ¿cierto?, de dificultades en el cierre de la deuda, ¿no es cierto?, el reflejo de aquel recuerdo traumático hizo que muchas empresas abrieran el paraguas y lo que antes era una suspensión ahora es una expulsión, lo que antes era un adelanto de vacaciones ahora es una expulsión y lo que antes era suprimir una determinada jornada laboral ahora un turno, claro. Ahora obviamente esto también termina en expulsión. Además, me imagino de la Vega que en la Cámara de Comercio ustedes tienen un índice muy claro de cómo esto hace mermar las ventas, ¿no? Sí, exactamente. Hay una profunda preocupación porque podemos decir que desde diciembre del 2013, mes a mes, hasta junio inclusive, en todo los tipos de mediciones que hacemos del consumo en todo el país, mes a mes comparando con el año anterior, hay claramente caídas de las ventas. Y esto evidentemente es un reflejo del nivel de actividad. Sobre el mes de julio, estoy dando cifras hasta junio. En junio el índice general de caída es 4,3%, más en el interior, menos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y el promedio da 4,3%. En julio la situación es un poco diferente. Por ejemplo, en shoppings, el INDEC, ¿no?, es una medición oficial, informó que la caída de ventas en pesos, comparado julio 2014-2013, fue 17%. Si la inflación es claro, 25, 35, el número que cada uno quiere imaginarse, evidentemente la venta en unidades ha sido sustancialmente menor. Estos son números que preocupan, pero además la Cámara Argentina de Comercio realiza todos los meses una especie de censo en las principales calles comerciales de Buenos Aires sobre el número de locales que está desocupado. Eso es impresionante. Uno va caminando por la calle, está lleno de carteles, ¿no es cierto? Se alquila, claro, porque los alquileres son muy altos también y no compensan las ventas. Bueno, es el efecto. Primero, caída de ventas. Claro. Segundo, la indexación de los alquileres. Tercero, la presión impositiva de la nación, de los municipios y de las provincias. Y esto es un fenómeno que se repite. Pero nosotros en el mes de julio hemos hecho un censo. Mandamos gente a caminar y tomar nota. Y, por ejemplo, en la avenida Pueyrredón, que es una avenida corta, hay 55 locales vacíos. En Corrientes, en la avenida Corrientes, 96. En la avenida Santa Fe hay 45 locales desocupados. En la calle Florida, que es muy cortita, son menos de 10 cuadras, 16 locales. En la avenida Rivadavia
pero no en toda la avenida, que es inmensa, sino teniendo en cuenta los centros comerciales, 11, Liniers, Flores, etcétera, hay 40 locales desocupados. No, es impresionante, sí, sí. Y el aumento con relación, esto es de agosto, con relación a julio aumentaron los locales desocupados 5%, pero con relación a agosto del año pasado, 125%. Más de locales desocupados. Sí, y me imagino cómo esto repercute en su grupo, Dietrich, ¿no? Y Magdalena, lo que comentaron acá los amigos es totalmente claro. En la actividad nuestra, yo lo que puedo agregar es que, diríamos, Argentina es la primera vez que sin motivo está pasando este percance. Porque el grupo, digamos, de ustedes específicamente, ¿qué zona abarca? Nosotros tenemos Capital Federal y toda la parte norte de provincia, lo mismo sur y oeste, diríamos que el cliente que llega, ¿no? Y después tenemos una concesionaria en Bahía Blanca, que ahí también se nota que el mercado está retraído. Y usted dijo algo muy interesante con Lavagna. Diríamos, la percepción de la inseguridad laboral es algo fatal, porque la gente automáticamente, ¿qué es lo que hace? No consume por las dudas. Pero quiero seguir con este tema. Argentina ha empezado, diríamos, con la problemática del campo. Vamos a tomar problemáticas fuertes. Y antes expliquémosle a quienes nos están viendo de todo el país exactamente el grupo Dietrich, qué es lo que está comercializando, ¿no? Está comercializando dos marcas, que es, bueno, de paso hacemos publicidad. Sí, puede ser. No Ford y Volkswagen. Sí. Y bueno, y con la nueva generación, que usted los conoce, diríamos, hemos hecho otras unidades de negocios, previendo que en un momento el auto, recuerde que en el 2002 se patentaron 90.000 autos, y en el 2003 955.000. Entonces, es factible que si alguna desprolijidad, diríamos, de quien administra el país, lo primero que hace el consumidor es no reponer unidades. Pero además, bueno, tenemos una blindadora, tenemos una alquiladora importante que es Localiza, o sea, es un grupo que tiene distintas actividades. Nosotros ocupamos 600 personas. El promedio de las concesionarias es entre 300 y 350 personas, pero puntualmente en la actividad del auto, como comenté, el campo, el negocio inmobiliario y el auto, fue algo como poner una zancadilla para que esto suceda. Ejemplo, los impuestos internos. Bueno, justamente una de las cosas que nos mandaron del canal de Córdoba fue el tema de los despidos en Volkswagen, en la sucursal de Córdoba. ¿Podemos verlo? Se cayó un contrato y eso ha generado 10 días de suspensiones. Se cayó un contrato con Brasil y Volkswagen se vio obligado a suspender por 10 días a todos sus trabajadores. Se van a desarrollar en 2 etapas. Compañeros de la planta MQ200 van a estar suspendidos 5 días la semana que viene, de lunes a viernes, y los otros 5 días, de acuerdo a lo firmado en el acta, sería del 1 al 5 de septiembre. Las 30.000 cajas que se caen del contrato brasilero complican el mercado interno, donde las ventas también están estancadas. De la caída en las ventas, nosotros la estamos viendo a nivel concesionarias, y si bien este año el mercado está hablando de que se va a vender un número aproximado de los entre 600.000 y 700.000 autos, no alcanza para cubrir lo que se había programado de 1 millón de autos por año. O sea, se habían armado las empresas para esa venta. Sí, lo que decía el delegado del ESMATA, claro, muestra una realidad muy dura. Y dijo algo muy interesante, el millón de autos o de automotores, ¿no? Porque entran camiones, pickups y autos, que estaba previsto. ¿Y por qué el millón de autos estaba previsto? Porque Argentina tiene un parque de 10 millones de unidades. En cualquier país del mundo que haya una economía estable y criteriosa, se reponen 10 años del parque, o el 10%, como quieramos verlo. Entonces, a Argentina le faltan 2 cosas.
motivar la actividad, que no es agregando más impuestos internos. O sea, hoy está el comentario que salió un poco del gobierno que las concesionarias retienen stock. Sí. Eso es una mala información que ha tenido el gobierno. Lo único que no hay en las concesionarias son los autos de alta gama que han grabado con el 50% que un auto de 390.000 pesos se fue a 1.200.000. Entonces, eso es lo que hoy no hay porque las fábricas que los importan de terceros países no lo traen. Porque, lógicamente, hay algo que siempre pensemos. El mercado es sabio. Si el auto alemán hubiese aumentado en Alemania el 50%, el cliente lo compra. Porque sabe que el auto no va a cambiar su precio. Pero con el impuesto interno, que ya fue puesto, lo tuvimos en 1995, que el impuesto interno era el 4% hasta 15.000 pesos y el 8% arriba de 15.000 pesos. En el 2001 se sacó ese impuesto interno. Hoy vuelve. El mercado automáticamente dice, no compro. ¿Por qué? Porque sabe que lo van a quitar. Cualquier gobierno criterioso lo va a quitar. No se patentó prácticamente un auto, Magdalena, con ese nuevo impuesto. Y querían que sea recaudatorio. Lo que pasa es que la fiebre recaudatoria del Estado es un pozo sin fondo. Es decir, no tiene límites, ¿no es cierto? Un pozo sin fondo, y a usted le parece que al impuesto de las ganancias a un trabajador le digan impuesto a la ganancia. Es absurdo. Que sabe positivamente que hoy una persona para llenar un chango necesita 2.500 pesos. No, y además realmente con la inflación con la que convive cada día, suben los transportes, sube la nafta sobre todo, ¿no es cierto? Que es un tema que ya es legendario. Sube la nafta, sube todo automáticamente, ¿no? ¿Cómo podemos realmente aceptar desde el punto de vista del gobierno que esto sea el mensaje? Realmente como relato no puede ser más pobre, por lo menos esta es la impresión de una ciudadana que paga impuestos, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, es que, bueno, realmente la inflación es un problema de fondo. Se han tomado algunas medidas, pero hay que profundizarlas. Y realmente no se observa un plan, por lo menos de mediano plazo, que al sector empresario les dé un horizonte de certeza que les permita planificar inversiones, producir más. Si hay más producción, hay más trabajo, y hay más sueldos y empieza a moverse otra vez la rueda del mercado. Pero realmente estamos todavía, lamentablemente, viviendo con políticas del día a día, del corto plazo. Bueno, y justamente entonces pensar que el contribuyente, tan apretado impositivamente, puede vivir tranquilo, ¿no es cierto?, cuando justamente ustedes señalan una inquietud absolutamente real, ¿no? Entonces, el ciudadano medio se pregunta, pero primero, mis aportes ¿a dónde van? Como usted señalaba, es decir, ¿por qué gravar, ¿no es cierto?, un salario en esa forma? Y además, la presión impositiva no se revierte. No es que uno vea mejores hospitales, mejores escuelas, muy por el contrario. No hay obra pública. Claro. Pero además, escúchelo al delegado, perdón, de Córdoba, de Volkswagen. El eje, el criterio que tiene, exportamos cajas a todo el mundo. Le agrego, usted en Alemania, en Berlín, alquila un Golf y la caja de velocidad es argentina. Absolutamente. Es un orgullo. Entonces esto es, ¿cuántas piedras exporto y cuántas piedras importo? Y lograr que queden dólares en el país, no cerrando la economía. En default está la industria automotriz. No puede pagar sus compromisos porque no consigue un dólar. Hay una empresa francesa que no compensa con Brasil por un tema de mercado brasilero y lo que trae de Brasil lo tiene que pagar. Y hoy esos productos no los puede entregar porque no tiene los dólares. Es algo increíble. Pero además estamos más preocupados por que no salgan los dólares que por la inversión. Para que entren. La preocupación debiera ser esta, y lo que decía muy bien recién de la Vega, en términos de mirar hacia futuro. ¿Cómo un empresario que está en la producción o está en el comercio puede elaborar alguna política de reposición con una brecha que ha superado ya el 70%. En el comercio exterior, lo sabemos todos, nos habíamos acostumbrado a una brecha de alrededor del 30%, ¿sí? Cuando lo ideal sería una brecha de un dígito, no es que estábamos contentos con el 30%, pero por lo menos, ya con brechas del 30% era difícil. Pero imagínense pasar a brechas del 70%. No se puede elaborar ninguna política de reposición. En el comercio, usted tiene un producto en góndola, no sabe si al precio que lo está vendiendo mañana va a poder reponerlo. Y en la industria automotriz
automotriz o en la que sea, usted está usando insumos que tienen stock y no sabe a qué costeo lo va a poder colocar en el precio final, por lo tanto se pierden mercados externos, y todos sabemos que la pérdida de competitividad más la inflación nos está haciendo perder mercados externos, ¿no es cierto? Y es mucho más difícil recuperar un mercado perdido que conquistar uno nuevo. Justamente esto era una de las cosas que veíamos hace un momentito cuando la producción nos traía el material que nos mandan del interior, por ejemplo de Córdoba, el frigorífico Estancias del Sur ha cerrado en forma definitiva sus puertas y los empleados han perdido su trabajo. A ver, tenemos las imágenes. ¿Cuántos años de antigüedad en Estancias del Sur? Y 30 años tendría yo, o sea... Ya cumplidos aquí. Sí, tengo, o sea, de años de antes. Sí, yo empecé con Mediterráneo. Bueno, una noticia muy mala le han dado recién. Por lo menos, o sea, toda la gente que queda atrás, toda la familia que queda en la calle. Se ha tratado de volver a trabajar de todas las formas y no ha sido posible. O sea, la compañía no puede reabrir la planta. ¿Cuáles son las razones? Que no anda negocio. O sea, la empresa trabajó muchísimos años a pérdida, se trató de sostener, no ha habido reacciones, no hay un cambio en las condiciones de la industria y es insostenible, no puedes perder indefinidamente. Primero tristeza porque no es lo que queremos, nosotros lo que necesitamos es la fuente de trabajo, pero bueno, la empresa salió, ha ofrecido este retiro voluntario de un 70%, dividido en 3 veces. Bueno, ya queda decisión de cada compañero, si lo quiere aceptar o no. Y bueno, y de ahí tristeza porque no queremos que esto se cierre, necesitamos la fuente de trabajo. Y somos 500 efectivos y 100 contratados, ¿no? Que había. Somos 500 familias. ¿Qué pasa a partir de hoy? Y bueno, ahora se hace bastante dificultoso a mi edad buscar otras perspectivas de trabajo. Lamentablemente esto está ocurriendo aquí y ahora en Córdoba, ¿no es cierto? Como ocurre también en el Gran Buenos Aires, prácticamente en todo el país, ¿no? Y paradójicamente algunas decisiones o no decisiones adoptadas a partir del tema del 31 han venido a agravar las tendencias que por supuesto no empezaron en ese momento, sino ya desde comienzo de año. Llevamos 9 meses de caída permanente de exportación y esto del 31 ha venido a agravar porque endureció todas las condiciones del financiamiento externo para importadores y para exportadores y ha obligado a, como diríamos en un GPS, a recalcular los números que teníamos pensado. Nosotros pensábamos que el año iba a terminar con una recesión entre el 1 y el 1.5 de caída de actividad y una inflación entre el 30 o el 35, como decía de la Vega recién. Y ahora nosotros estamos pensando ya que vamos a tener una caída cercana al 4 y una inflación de un piso del 45%. Por lo tanto, objetivamente, esto uno no quiere dramatizar, sino al contrario, tratar de llevar la mayor tranquilidad posible, pero hay que reconocer que esta situación se paga en puestos de trabajo. Es que no se puede tapar el cielo con un arnero, como dice Martín Fierro, ¿no? Efectivamente, pero yo quisiera señalar una situación distinta. Todo el comercio, toda la economía, la que paga impuestos, la que cumple con sus obligaciones, la que da trabajo legal, está pasando momentos no demasiado satisfactorios. Pero sin embargo, hay una actividad que nosotros hemos censado en el mes de agosto, comparado con el agosto del año pasado, que ha crecido 33%, y que es el comercio ilegal. La venta ilegal en las calles de Buenos Aires. Perfecto. Que no paga impuestos, que los trabajadores están en negro, que venden sin factura, que vulneran toda la legislación porque no está permitido vender en la calle. Que no se sabe dónde sale la mercadería. Eso ha crecido en un año 33% en puestos, ¿no? Sí, mientras los locales manteros, cierran, los manteros. Los manteros, Sí. 33%. En las calles comerciales, nosotros censamos 500 cuadras en Buenos Aires, que todos los centros comerciales. En el mes de agosto encontramos 2.557 puestos ilegales. Destacando las avenidas y las calles más comerciales, en la calle Avellaneda, que son textiles, indumentaria, etcétera, resulta incomprensible cómo caben 711 puestos en las veredas. En Rivadavia hay 393, en Pueyrredón, que es cortísima,
367, en Liniers, en el barrio de Liniers, 204, en la calle Corrientes, 195, en 11, 169, en la calle Juramento, 51, bueno, y así tenemos toda la lista. Así que es inaudito que la gente que cumple, la gente que tiene el personal registrado, que paga los impuestos, claro. Tenga esa competencia desleal. Está, ¿no? por un lado, tiene en la puerta del local. Reduciendo su actividad. Y esta gente que tiene una actividad clandestina, ilegal, que además vende mercadería de dudoso origen, porque no sabemos... Pero que a su vez está en situación de pobreza. Por eso además, todo el panorama es absolutamente irreal cuando los funcionarios o cuando el ministro Kicillof nos habla, ¿no es cierto?, del relato y de que el mundo nos detesta y que estamos solos frente al mundo. No es cierto. Evidentemente estamos haciendo las cosas mal. No sé si me explico. Totalmente claro. Puedo decir que frente a enorme cantidad de puestos ilegales, 2.557, que los vemos, salimos a la calle y los vemos, alguna autoridad está mirando para otro lado. No, y después si vemos, ¿no es cierto?, el pedido de la jueza Servini de Cubría, ¿no es cierto?, de seguir los llamados telefónicos del mercado de la efedrina con la Casa de Gobierno, es una cosa que realmente causa espanto, es decir, porque estamos frente al narcotráfico directamente. No es que me vaya del tema del comercio, pero es un flagelo, ¿no es cierto?, una plaga que nos ha caído encima como país. Éramos un país de tránsito, somos un país de consumo hoy día. Ese es un gran compromiso para todos los argentinos y para el próximo gobierno, ¿no? Porque tengamos la claridad que esta administración, lo que usted acaba de decir, no lo va a resolver. No. Y diríamos, para dejar un mensaje más por los jóvenes, yo insisto en algo, que la tristeza de Argentina, que esté administrada de esta manera, es que estamos en uno de los mejores países del mundo. Paradójicamente. Sí, sí. Yo trato mucho con gente que se ha jubilado en Volkswagen, en Wolfsburg, donde está la matriz. Y vienen a pasar su vejez a nuestra región. Y le dicen 3 cosas fundamentales. El punto de la paz a nivel de un terrorismo extremo, que Europa vive con esa angustia. Bueno, obviamente el clima. Y después le dicen algo que suena muy fuerte. Me dice, cuando mi nieto tenga mi edad, el agua dulce la va a pagar mucho más que un galón de nafta, porque no va a haber. Claro, y nosotros tenemos reservas. Reservas, pero ahí me vienen los alemanes y ven el Río de la Plata y dicen, no, filtrándolo un poquito lo transformamos en potable, que lo hacemos, y bueno, y eso en Europa se valora increíblemente. No, y después lo que nos dejaron los primeros... Y en recursos humanos, Magdalena, también, ¿eh? Sí, claro. Sí, por recursos supuesto. humanos, Argentina, yo digo... la base de la gente. Nosotros dentro de nuestra empresa tenemos una escuela y a veces digo, mañana un gobierno dice, el Estado hay que achicarlo porque realmente el número no alcanza, y al privado lo compromete que de su plantilla tomemos el 10% de personas del Estado no capacitadas para lo privado. Las capacitamos y lo que queremos es que el país esté en marcha. Por supuesto. Además, si pensamos cómo han bajado los índices de educación, ¿no es cierto? Nosotros fuimos el país más alfabetizado de América Latina, y esto se ha perdido totalmente. En fin, todos conocemos el problema, pero son cosas muy angustiosas, incluso que, como usted señalaba, el que viene acá piensa, bueno, puede haber una solución, ¿no? Cosa que no existe en otros países donde, por ejemplo, la amenaza de los grupos extremistas sirios, ¿no es cierto?, puede traer todo tipo de violencias, ¿no? Y en educación, cortito, el quinto campeón del mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, en una nota le dijeron qué formación escolar tenía, y el chueco dijo, no, yo tengo 6º grado. Entonces, su colega siguió con otro tema, con la Mercedes-Benz. Entonces Juan Manuel Fangio le dice, no, pero usted me pregunta algo, déjeme que le explique. Vamos a seguir con... yo le quiero explicar qué 6º grado tuve yo. Yo tenía hasta inglés. Cuando fue a Europa, entendía y hablaba inglés.
Entonces mire la diferencia, que hoy un chico sale de una secundaria y no está formado. Seguro. Porque en la facultad te dicen no puede leer un texto. No me puedo extender. Mis hijas mujeres fueron a Lenguas Vivas, que es un colegio del Estado. Sí, y sí, tenían mi mujer también, excelente. El mejor nivel, ¿no es cierto?, para aprender un idioma que después conservaron toda su vida. Todos nosotros somos hijos de la escuela pública, de la enseñanza gratuita, laica, etcétera, y la mayoría de nosotros ha tenido que terminar enviando sus hijos a los colegios privados. Yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros y que nos hayan traído cada uno el problema de su ámbito, ¿no es cierto? Pero hay un tema que vamos a tocar ahora, es que al lado de las suspensiones que vimos, al lado de los despidos, de los cierres, de bajadas de cortina, desgraciadamente hay un Estado que cada vez tiene más empleos, ¿no es cierto? Vamos a ver por qué.